¿Oíste sobre el nuevo estudiante transferido? Zix parlotio emocionado. Su antena cristalina vibraba con energía chismosa apenas contenida. Nos envían un humano. VTH puso los 4 ojos en blanco simultáneamente. Un gesto que habían pasado ciclos perfeccionando solo para momentos como este. Oh, por favor, otra historia frágil de un mundo muerto. Probablemente se romperán en cuanto estornuden en nuestra gravedad. Los 2 estudiantes arcturianos estaban descansando en lo que pasaba por ser la cafetería de su academia. Una cámara Zerg llena de esferas de nutrición flotantes y alguna que otra plataforma de estudio de los Waward. La Academia de Ciencias Médicas de la Federación Galáctica se enorgullecía de ser la institución más diversa del universo conocido, pero ni siquiera ellos habían admitido a un humano antes. No lo entiendes. El caparazón exterior de Zix prácticamente brillaba de emoción. Este es diferente. Vienen aquí en un programa de intercambio de médicos de combate. ¿Y ahora qué? Los ojos inferiores de VUI se entrecerraron mientras los superiores se abrieron de par en par con sorpresa. Otra vez. Expresión cuidadosamente practicada. ¿Conoces a uno de esos humanos locos que corren a la batalla para curar a sus heridos? Están enviando a su mejor graduado a estudiar fisiología comparativa de Xenop con nosotros. Eso es bastante impresionante, admitió VTH a regañadientes. Pero aún así, están hechos de carne. ¿Qué tan duros pueden ser realmente? Como si en Q, el portal principal de la cafetería se abriera con un suave siseo. La criatura que entró inmediatamente llamó la atención de todos, no porque fueran particularmente grandes o imponentes, sino porque se movían con una gracia fluida que parecía desafiar la gravedad artificial de la estación. El humano vestía el uniforme médico blanco estándar de la academia, modificado para adaptarse a su extraña simetría bilateral. Su piel pálida, aún fuente de fascinación entre las especies más curiosas, estaba marcada con lo que parecían ser patrones de pigmentación deliberados en sus brazos expuestos. Su cabeza, con su pelo peludo, Zix corregido mentalmente, estaba recogido en lo que habían aprendido que se llamaba una coleta práctica. Hola, el humano saludó alegremente, dirigiéndose hacia la pareja arcturiana. Soy Sarah Chen, la nueva estudiante de intercambio. ¿Qué tal si me uno a ustedes? Antes de que ninguno de los alienígenas pudiera responder, las bocinas de emergencia de la estación comenzaron a sonar. Las luces rojas de advertencia parpadearon por toda la cafetería, mientras la voz de la IA resonaba en la cámara. Atención, estudiantes y profesores. Brecha de contención. En el laboratorio de Xenobiología 7, varios especímenes de categoría 3 sueltos. Esto no es un simulacro. Por favor, procedan a sus zonas de seguridad designadas. Rockets, el caparazón se volvió pálido. Laboratorio S. Ahí es donde guardan a los Subhuesos Navaja Relianos. Sara terminó de hablar, ya moviéndose hacia la salida. ¿Dónde está la enfermería más cercana? 2 niveles más abajo. Pero no puedes estar pensando en... La protesta de Zix fue interrumpida cuando Sara sacó lo que parecía un botiquín compacto de su cinturón. Esas cosas pueden atravesar Durel. Fruit advirtió que la capa dérmica de su especie no duraría ni 5 segundos. Sara simplemente sonrió, con una expresión que de alguna manera logró ser a la vez tranquilizadora y ligeramente desconcertante. Menos mal que... No planeen dejar que se acerquen tanto. Entonces, ustedes dos, pónganse a salvo. Tengo pacientes que atender en las próximas horas. Cambiaría radicalmente la forma en que todos los estudiantes de la academia veían a los humanos. Sara se movía a través del caos como si hubiera nacido para ello. Los sabuesos navaja, feroces depredadores que parecían como si alguien hubiera desgarrado un velociraptor con un rallador de queso, ya habían herido a varios estudiantes y profesores, pero dondequiera que fuera el humano, las bajas comenzaban a caer. Improvisó torniquetes con cinta médica y equipo roto. Sintetizó analgésicos específicos para cada especie sobre la marcha. Incluso logró armar un exoesqueleto con piezas de repuesto para sostener a un joviano cuyo órgano de manipulación de la gravedad estaba dañado. Pero fue lo que sucedió en el laboratorio 4 lo que realmente lo dejó en claro. Sara acababa de terminar de estabilizar a un profesor veneciano cuando uno de los sabuesos navaja más grandes se estrelló contra la pared. Las garras cristalinas de la criatura brillaron bajo la luz de emergencia mientras se abalanzaba sobre un grupo de aterrorizados estudiantes de primer año. Sin dudarlo, Sara se interpuso entre el depredador y su presa. Las garras del sabueso afilado la recorrieron. Su brazo izquierdo extrajo sangre humana roja y brillante,
una vista que hizo que varios estudiantes emitieran feromonas de angustia, pero Sara no cayó, ni siquiera se inmutó. En cambio, agarró un bote de supresión de fuego cercano con su brazo sano y lo descargó directamente en los grupos sensoriales de la criatura mientras el sabueso afilado retrocedía, cegado temporalmente. Sara gritó instrucciones a los estudiantes: llévenlos al punto de evacuación C. Me quedo aquí, pero están dañados. Uno de los estudiantes protestó: su integridad estructural está comprometida. Sara se rió, un sonido que pareció completamente inapropiado para la situación. Es solo una herida superficial. Ahora, muévanse. Lo que siguió fue una exhibición que se hablaría en la academia durante los próximos ciclos. Sara, a pesar de su lesión, logró mantenerse. El Razor Hound Contenía solo herramientas improvisadas y lo que luego describió como principios básicos de medicina de campo, combinados con la reutilización creativa de suministros de limpieza. Cuando finalmente llegaron las fuerzas de seguridad de la estación, encontraron a Sara sentada tranquilamente junto a un Razor Hound inconsciente, aplicándole un vendaje autosellante en el brazo mientras monitoreaba simultáneamente los signos vitales de 2 trabajadores de mantenimiento heridos que había rescatado. Disculpen el desastre, dijo, señalando el caos a su alrededor con su brazo vendado, pero todos están estables y he catalogado todos los tratamientos que tuve que improvisar. Supuse que sería un caso de estudio bastante interesante para la medicina de emergencia seno más adelante. En la enfermería de la academia, Zix y VTH visitaron a sus nuevos compañeros de clase mientras ella recibía el tratamiento adecuado para sus heridas. No entiendo. VTH admitió que nuestros estudios preliminares indicaban que los humanos eran seres de resistencia de clase 2 en el mejor de los casos, pero seguían funcionando a máxima eficiencia incluso después de sufrir daños significativos. Sara se encogió de hombros y luego hizo una ligera mueca al ver que el movimiento la arrastraba. Ante sus heridas recién selladas, los humanos son raros. Evolutionamos como depredadores persistentes. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos muy buenos para no detenernos cuando necesitamos seguir adelante. ¿No tenías miedo?, preguntó Zix. Con un estremecimiento de curiosidad, admitió Sara aterrorizada, alegremente. Pero ese es el punto. Los humanos no triunfamos porque no tenemos miedo. Triunfamos porque seguimos adelante de todos modos. El miedo es solo información que nos dice que estamos en peligro, pero no decide qué hacemos al respecto. Eso es a la vez inspirador y perturbador. VTH señaló: bienvenidos a la medicina humana. Sara sonrió. ¿Quién quiere ayudarme a redactar el informe del incidente? Tengo algunas observaciones fascinantes sobre los protocolos de respuesta a emergencias entre especies y creo que podríamos sacar un trabajo de esto. Su nuevo compañero de clase se lanzó a una entusiasta discusión sobre técnicas médicas improvisadas. Zix y Berit intercambiaron una mirada. Habían llegado a esta rotación esperando para cuidar a un frágil habitante de la muerte. En cambio, consiguieron un colega que estaba reescribiendo su comprensión de la resiliencia, tanto física como psicológica. Los libros de texto de xenobiología de la academia necesitarían una revisión significativa, ya que resultó que los humanos no eran frágiles en absoluto, simplemente estaban construidos para romperse de forma diferente, y lo que es más importante, construidos para seguir adelante mucho después de que la mayoría de las especies se hubieran rendido. En los ciclos posteriores, tirar de un chen se convirtió en la jerga de la academia para continuar funcionando a pesar de las probabilidades aparentemente imposibles. La propia Sara encontró esto divertidísimo, especialmente cuando supo que la frase se había incluido en la documentación médica oficial. El paciente exhibió una persistencia constante en el mantenimiento de la consciencia, se convirtió en una notación diagnóstica legítima. Para gran confusión de los revisores médicos externos, el incidente del Razor Hound se incluiría más tarde en el currículo oficial de la academia como un caso de estudio en medicina de emergencia seno, la respuesta a crisis entre especies y la importancia de nunca subestimar a una especie solo porque parezca estar hecha de materiales orgánicos que se dañan fácilmente. En cuanto a Sara, se graduó con honores, revolucionó varios campos de la medicina de emergencia. Su tesis sobre la respuesta adaptativa a crisis entre especies, lecciones aprendidas de la medicina de emergencia terrestre, se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes de medicina de toda la galaxia. Sin embargo, quizás su contribución más duradera fue la simple nota que añadió a la entrada de la guía de especies de la Academia sobre los humanos: advertir que las métricas de daño podrían no predecir con precisión las capacidades funcionales. En particular, se sabe que el personal médico humano continúa operando casi con la máxima eficiencia a pesar de lesiones que incapacitarían a la mayoría de las especies. Esto no se debe, como se teorizó previamente,
a una durabilidad fisiológica superior, sino a una característica psicológica que un humano describió como terquedad impulsada por el rencor. Se necesita más investigación, pero estudios preliminares sugieren que intentar convencer a un profesional médico humano herido de que cese las operaciones de emergencia es en gran medida feudal y puede resultar en lo que los humanos llaman lenguaje creativo. La entrada iba acompañada de una imagen de Sarah, tomada durante el incidente del Ratherhound, que mostraba lo que se conocería en toda la galaxia como la expresión universal de los profesionales médicos humanos: estoy bien, esto está bien. Todo está bien y lucharé contra ti si intentas impedir que ayude a la gente. Esta fue la imagen que Zigal y VTH señalarían años después al enseñar a sus propios estudiantes de medicina sobre la importancia de comprender que la fuerza se manifiesta de muchas maneras y que, a veces, las especies más resilientes no son las de exterior más duro, sino las que simplemente se niegan a detenerse cuando otros necesitan su ayuda. En algún lugar en la frontera del espacio conocido, Sarah Chen continuó haciendo lo que mejor sabía hacer, demostrando que los humanos eran todo menos frágiles. Una emergencia médica a la vez. Estás inconscient. Los parches bioluminiscentes del profesor Kak parpadearon con preocupación mientras observaban a los humanos. Se desplomaron sobre su terminal de estudio en la biblioteca de la Academia. Sarah Chen, ahora infame en toda la Federación Galáctica de Ciencias Médicas, no respondió por el incidente del perro navaja. Su cabeza permaneció firmemente plantada. Sobre sus brazos cruzados, una respiración suave y rítmica era la única señal de que no había fallecido espontáneamente. Se inició el protocolo médico de emergencia. La IA de la biblioteca anunció que varios estudiantes cercanos se sobresaltaron. Signos vitales humanos. Indican anular el protocolo médico alfa. Una voz familiar parlotio. Zixesi aprejuro. Sobre su antena cristalina, se contraía con lo que se había vuelto reconocible como una exasperación cariñosa. Solo está durmiendo. La membrana externa del profesor Kak, mientras dormía, se ondulaba con confusión durante las horas de estudio activo. ¿Es esto algún tipo de protesta? VTH, que había seguido a su amigo, desempeñó su ahora legendario papel de 4i. No. Es una función biológica humana básica. Hacen esto regularmente, fascinando al profesor. La curiosidad científica inmediatamente eclipsó su preocupación y simplemente cesan la conciencia. Voluntariamente, en medio del ciclo diurno, según Sarah, los humanos requieren inconsciencia periódica para mantener una función cerebral óptima. Ziegel explicó haberse convertido en un experto en biología humana desde que se hizo amigo de Sarah. Lo llaman una aplicación poderosa, aunque todavía no estoy convencido de que no sean parte de una máquina, dada esa terminología. La pequeña multitud que se reunió alrededor del humano dormido fue interrumpida por la llegada del decano. Xilófono no es un nombre real, sino el que Sarah les había dado después de pasar 10 minutos intentando pronunciar la serie correcta de campanas cristalinas. ¿Cuál parece ser el problema? El decano preguntó. Su forma cristalina refracta las luces de la biblioteca en patrones que indicaban una leve preocupación. El estudiante Chen parece estar participando en la inconsciencia periódica voluntaria. El profesor Kabak informó con entusiasmo. Justo en medio del estudio para el examen de senocardiología de mañana, las facetas cristalinas del decano cambiaron a un patrón que indicaba. Pensé profundamente. Ah, sí, el ciclo del sueño humano. Recibimos documentación bastante extensa al respecto cuando aceptamos al estudiante Chen en nuestro programa, aunque debo admitir que asumimos que era una exageración. Seguramente ninguna especie podría sobrevivir perdiendo el conocimiento regularmente durante horas. Como respuesta, Sarah dejó escapar un suave ronquido. La parte realmente fascinante, que añade interés al tema, es que aparentemente pueden acumular sueños si no pasan suficiente tiempo de inconsciencia regularmente, y luego tienen que compensarlo como una especie de conciencia. Contabilidad, reflexionó el decano. Increíble, pero seguramente esto los pone en grave desventaja en situaciones de emergencia. La antena de Zix se movió en lo que se había convertido en el equivalente a una risa humana. De hecho, según Sarah, los humanos en medicina de emergencia han desarrollado la capacidad de funcionar con algo llamado café y rencor durante periodos prolongados. Aunque ella dice que esto no es recomendable y puede provocar un colapso, que aparentemente no es tan catastrófico como parece. El seminario improvisado sobre el sueño humano. Los patrones fueron interrumpidos por Sarah, que se incorporó repentinamente. Parpadeó y miró a la multitud reunida con cierta confusión. ¿Me perdí algo?, preguntó, reprimiendo un bostezo. La bioluminiscencia del profesor Chen KX prácticamente brillaba de emoción.
Debe contarnos más sobre este fascinante proceso de apagado biológico. ¿Cómo se mantienen los protocolos de seguridad mientras se está inconsciente? ¿Qué sistemas de anulación de emergencia tiene implementados? ¿Cómo se previene la corrupción de memoria durante la secuencia de reinicio? Sarah parpadeó de nuevo. Su cerebro, sumido en la lucha contra el sueño, se tomó un momento para procesar las preguntas rápidas. Bueno, normalmente solo pongo una alarma en mi teléfono. ¡Impresionante! El profesor comenzó a tomar notas furiosamente en su bloc de datos. Una señal predeterminada de restauración de la conciencia. Las implicaciones para la práctica médica son asombrosas. Sara buscó una explicación en sus amigos. Has comenzado accidentalmente otra revolución de la medicina Xenom. Zix explicó alegremente. ¿Recuerdas la semana pasada cuando les presentaste el concepto de medicina preventiva y toda la facultad de medicina tuvo que tomarse un día libre para revisar su tratamiento fundamental? Filosofías, oh, no. Sara gimió, dejando caer la cabeza de nuevo sobre el escritorio. No otra vez, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, el concepto de cese programado de la conciencia se estaba discutiendo en cada rincón de la academia. Se estaban redactando propuestas de investigación. Se estaban presentando solicitudes de subvención. Varias especies ya estaban intentando replicar el proceso con distintos grados de éxito y algunas explosiones menores. Para finales de la semana, la academia había establecido su primer centro de investigación de funciones biológicas humanas dedicado, con Sara como sujeto de prueba principal de Derilactent. Las protestas de que dormir la siesta no era tan complicado cayeron en saco roto, o los órganos sensoriales que las distintas especies utilizaban para detectar las ondas sonoras no fueron escuchados. El artículo resultante, sobre el cese periódico voluntario de la conciencia y sus implicaciones revolucionarias para la medicina galáctica, ganaría varios premios prestigiosos y revolucionaría por completo la forma en que la comunidad médica abordaba los ciclos de descanso específicos de cada especie. La contribución de Sara al artículo consistió en una serie de notas al pie cada vez más exasperadas que explicaban que los humanos no habían dominado alguna forma revolucionaria de control de la conciencia, simplemente se ponían irritables sin siestas regulares. Estas notas al pie fueron ignoradas en gran medida por la comunidad científica, que estaba demasiado ocupada asombrada por las extraordinarias capacidades de apagado biológico de la humanidad como para escuchar sus protestas de que literalmente solo estaba durmiendo. Por favor, dejen de pincharme con escáneres mientras intento dormir la siesta. Todo el incidente condujo a la adición de otra advertencia en la entrada de la guía de especies de la Academia sobre los humanos. Una nota: los humanos requieren periodos regulares de sueño para mantener el cese de la conciencia. Función óptima. No intente impedir este proceso. No intente replicar este proceso sin los protocolos de seguridad adecuados. No moleste bajo ninguna circunstancia a un profesional médico que duerme, a menos que se trate de una emergencia real. La definición de emergencia real puede variar. Consulte el apéndice C. Cosas que no son realmente emergencias, incluso si parecen serlo. Posteriormente se añadió una subnota. La sustancia del café antes mencionada no es, como se teorizó previamente, una sofisticada droga para el control de la conciencia, sino una simple bebida estimulante. Sin embargo, intentar separar a un profesional médico humano de su suministro de café se clasifica como un escenario de riesgo de categoría 1. Proceda con extrema precaución. En los años posteriores a la siesta accidental de Sara se les atribuye el avance de la comprensión galáctica de los requisitos de descanso específicos de cada especie en varios siglos. La investigación resultante condujo a importantes mejoras en la atención médica en toda la galaxia, ya que los proveedores de atención médica comenzaron a considerar que las diferentes especies podrían tener diferentes necesidades biológicas. Sara solo se enteraría de esto años después, cuando descubrió que su rostro, específicamente su expresión confusa al despertar y encontrar que la mitad de la academia estudiara su siesta, se había convertido en la ilustración estándar de los libros de texto médicos para un avance médico revolucionario logrado por medios completamente accidentales. Decidió tomar una siesta en lugar de lidiar con esa revelación en particular. Cuando se le pidió un comentario, se le citó diciendo: «Miren, solo quería descansar la vista 5 minutos antes del examen. No pretendía revolucionar la medicina galáctica otra vez». ¿Podrían todos dejar de estudiar mis patrones de sueño? La respuesta, por supuesto, fue no. La galaxia había descubierto el concepto de los Naab de poder, y al final, no había vuelta atrás. Sara tuvo que admitir que había peores maneras de revolucionar la medicina que tomar una siesta bien merecida, incluso si eso significaba que cada vez que se quedaba dormida en público, alguien inevitablemente comenzaba a tomar nota sobre técnicas de control de la conciencia humana.
Al menos daba para una buena historia en congresos médicos, suponiendo que pudiera mantenerse despierta lo suficiente para contarlo. Por las 7 lunas cristalinas, ¿qué es eso? Los 4 ojos de Ford se abrieron de par en par con horror al ver a Sarah Chen sacar un misterioso contenedor negro de su bolso. Una estudiante de medicina humana comenzaba su primera rotación del turno de noche en el centro de urgencias de la academia y sus compañeros extraterrestres la habían notado. Parecía diferente, más concentrada, casi depredadora. Sarah sonrió, sus dientes brillaban bajo la suave iluminación bioluminiscente de la bahía médica. Esto es lo que los humanos llamamos espresso o triple con 2 dosis energéticas y una oración, también conocido como combustible para el turno de noche. El líquido dentro del recipiente era más oscuro que el vacío entre las estrellas y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cuando Sarah desenroscó la tapa, varios sensores médicos cercanos comenzaron a pitar en alarma, advirtiendo que la IA de la bahía médica anunció la detección de un compuesto químico desconocido. Posible riesgo biológico. Proto anula el protocolo médico beta. Sarah, tomando un largo trago del recipiente, es solo café. Un café muy, muy fuerte. La antena de Zix se curvó en señal de angustia, pero nuestro análisis químico indica que la sustancia contiene suficientes estimulantes para provocar un paro cardíaco en una ballena gigante gaseosa joviana. Sí, la sonrisa de Sarah se ensanchó. Sus pupilas ya comenzaban a dilatarse. Ese es el punto. ¿De qué otra manera? Se suponía que debía permanecer despierto durante un turno de 36 horas. El profesor Cabs, que había estado pasando con una pila de historiales de pacientes, se detuvo tan abruptamente que sus parches bioluminiscentes parpadearon con angustia. Los humanos pueden mantener la consciencia durante 36 unidades temporales consecutivas con suficiente cafeína. Los humanos pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Sarah explicó tomando otro sorbo. Es básicamente rencor en la vida. Quid. Los parches del profesor comenzaron a parpadear en lo que Sarah había aprendido a reconocer como su patrón de toma de notas mentales furiosas. Fascinante, y este compuesto químico te permite anular la inconsciencia natural de tu especie. Ciclo sin efectos adversos. Oh, no, definitivamente hay efectos adversos. Sarah rió, un sonido que hizo que varios estudiantes cercanos retrocedieran lentamente, pero para eso está el segundo café de reserva en mi casillero. Y las bebidas energéticas de emergencia, los granos de espresso cubiertos de chocolate y los xilófonos cristalinos del estudiante Chen Din brillaron a la vista. Sus facetas dispuestas en lo que Sarah había llamado su patrón de administrador preocupado. ¿Me estás diciendo que pretendes alterar químicamente tu conciencia durante un periodo prolongado? Mientras tratas pacientes, no te preocupes, Sarah les aseguró que mientras llenaba su botiquín, traje suficiente para todo el turno. Los cristales del decano se reorganizaron en su configuración profundamente perturbada. Que esa no era la preocupación. Fueron interrumpidos por la alerta de paciente entrante del centro de atención de emergencias. Un accidente minero en él. El cinturón de asteroides había causado múltiples bajas y estaban a punto de ponerse muy ocupados. Lo que siguió pasaría a la historia de la academia como el KN de la humana cafeinada Sarah. Se movía por el departamento de urgencias como una máquina bien engrasada. Sus movimientos eran precisos a pesar de operar con lo que luego describió como suficiente cafeína para matar a un caballo pequeño. Trataba a pacientes con equipos de atención coordinada e incluso encontró tiempo para enseñar a varios internos los protocolos adecuados de respuesta a emergencias. El personal médico extraterrestre observaba con fascinación y horror cómo periódicamente consumía más de su combustible del turno de noche. Cada dosis parecía aumentar su eficiencia, mientras que su explicación era progresivamente más colorida. Bueno, piensen en un sistema circulatorio de gusano de roca marciano como un sistema de metro realmente complicado. Le dijo a un grupo de estudiantes con los ojos abiertos. Alrededor de la hora 20, sus palabras salían aproximadamente al doble de su velocidad normal, pero en lugar de trenes, tenía sangre ácida y en lugar de pasajeros, moléculas de oxígeno haciendo parkour. Para la hora 30, había desarrollado una técnica quirúrgica completamente nueva para tratar el cristalino. Las formas de vida escribieron la mitad de un trabajo de investigación sobre medicina comparativa de emergencias y protocolos, y enseñaron a la IA de la bahía médica a comprender la jerga médica humana. El código marrón ahora estaba oficialmente reconocido en la base de datos de protocolos de emergencia de la academia. ¿Es esto normal?, preguntó Zix a VTH mientras observaban. Sarah suturaba simultáneamente la herida de un paciente mientras explicaba 3 protocolos de tratamiento diferentes a un grupo de internos para humanos. Según lo que he observado,
Posiblemente la parte superior de los ojos de V seguía los movimientos de Sara mientras sus ojos inferiores monitoreaban la creciente colección de envases de café vacíos en su estación de trabajo. Aunque estoy bastante seguro de que vibra a una frecuencia técnicamente ilegal en sistemas de 3 estrellas alrededor de la hora 35. Sara cometió lo que luego describiría como un ligero error de cálculo en el momento de su ingesta de cafeína. El choque resultante fue lo suficientemente espectacular como para justificar su propio trabajo de investigación. «Todavía puedo trabajar», insistió, mientras sus amigos finalmente la convencían de acostarse en una de las cápsulas de recuperación. «Solo necesito un café más». El estudiante Chen, los cristales del decano. Se organizan en su patrón más estricto. Has actuado admirablemente, pero debo insistir en que te involucres en el periodo de cese de la conciencia requerido por tu especie antes de que descubras accidentalmente otro procedimiento médico revolucionario. Pero nada de tonterías, Zix parloteó. Con firmeza. La última vez que te cansaste tanto, comenzaste a explicar conceptos médicos humanos usando danza interpretativa. Seguimos intentando convencer al departamento de xenobiología de que los humanos no se comunican mediante movimientos rituales. Patrones. La protesta de Sara fue interrumpida por un bostezo masivo. Bien, pero despiértame si pasa algo interesante. Se quedó dormida antes de terminar la frase, tras lo que se conoció como el incidente de la cafeína. La entrada de la guía de especies de la Academia sobre Humanos recibió varias actualizaciones importantes. Advertencia. Se ha observado que los profesionales de la medicina humana utilizan potentes estimulantes químicos, café y sus diversos derivados para mantener periodos prolongados de conciencia. Si bien esta práctica es impresionante, puede provocar un exceso de producción verbal, aumento de la velocidad de movimiento, resolución espontánea de problemas, avances médicos revolucionarios, uso inapropiado de metáforas. Convicción temporal de invencibilidad. Desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas mientras tararean lo que llaman notas enfermizas. El intento de separar a un profesional médico humano de su suministro de estimulantes durante periodos de trabajo prolongados se clasifica como un escenario de riesgo de categoría 0. Esto no es un error tipográfico. La categoría Z se creó específicamente para esta situación. Se agregó una nota adicional específicamente sobre Sara. La estudiante Chen ya no puede traer su combustible especial blend para el turno de noche a las instalaciones de la Academia Sin. Tras presentar un análisis químico completo y firmar no menos de 7 exenciones de responsabilidad, esta política se implementó. Tras el incidente del que no hablamos, que incluyó 3 cirugías, una conferencia espontánea sobre medicina de emergencia humana y lo que ella denominó un descanso para bailar por enfermedad, el incidente tuvo algunos resultados positivos. La Academia estableció nuevas pautas para la duración de los turnos de trabajo específicos de cada especie y los protocolos de estimulantes químicos se convirtieron en un curso obligatorio para todos los estudiantes de medicina. La contribución de Sara a estos avances fue mínima, ya que pasó la mayor parte de la semana siguiente recuperando el sueño. Sin embargo, su receta de combustible para el turno de noche fue clasificada como sustancia controlada en 14 sistemas estelares y se convirtió en el tema de no menos de 23 artículos de investigación. Cuando finalmente despertó, su único comentario fue: «¿Alguien salvó mi café?». La respuesta fue sí, estaba almacenado en una unidad de contención de máxima seguridad en el laboratorio de xenobiología, justo al lado de los Racer Dogs. Según los informes, los Racer Dogs parecen nerviosos por su nuevo vecino. ¿Soy solo yo o Sara se comporta de forma extraña? El Tenny de Zix se estremeció nervioso al ver a su amiga humana organizar agresivamente los suministros médicos. Estaban en medio de otro turno ajetreado en la Academia de Ciencias Médicas de la Federación Galáctica, y algo definitivamente no encajaba con su normalmente alegre colega humana. Sara Chen, la heroína del incidente del sabueso navaja e infame consumidora de combustible del turno de noche, estaba clasificando hipodérmicas con lo que solo podría describirse como una precisión vengativa. Define extraño. VTH respondió con los 4 ojos, siguiendo los movimientos cada vez más agresivos de Sara. ¿Extraño humano o realmente extraño? Acababa de decirle a un estudiante de primer año que su técnica de sutura la hacía querer luchar contra el concepto mismo de entropía. VTH entrecerró los ojos inferiores. Mientras que los superiores se abrieron de par en par al reconocer cuándo fue la última vez que alguien la vio consumir sustento antes de que Zigel pudiera responder. Sara se giró, señalando con un dedo acusador una pila de vendas ligeramente desalineadas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién piensa que esto es aceptable? Organización de suministros médicos. Te en contraire. Te enseñaré sobre el inventario adecuado.
Gestión a través de gritos interpretativos. Oh no. La estructura cristalina de Zix vibró de preocupación. Ha entrado en lo que ella llama el estado de hambre y rabia. No es así. ¿Qué? Ahora. El profesor Kabak se materializó cerca de sus parches bioluminiscentes, ya cambiando a modo de tomar notas. Es una condición humana. VTH explicó, haberse convertido en una especie de experto en patrones de comportamiento humano por necesidad e instinto de supervivencia. Una combinación de hambre y rabia que ocurre cuando pasan demasiado tiempo sin comer. Sara explicó de inmediato, aunque estaba comiendo una barra de chocolate con bastante agresividad en ese momento. Los parches del profesor brillaron con entusiasmo, por lo que su estado emocional está directamente relacionado con su ingesta nutricional. Pero seguramente una especie sofisticada habría evolucionado más allá de imperativos biológicos tan básicos. Sara apareció de repente junto a ellos, haciendo que todos saltaran. ¿Alguien ha visto mi barra de proteínas de emergencia? La que guardo en mi casillero para este tipo de situaciones. La que alguien parece haber movido. Estudiante Chen Dean. Xilófonos. La forma cristalina brilló a la vista. Sus facetas dispuestas en. Se había convertido en su patrón estándar para tratar con situaciones humanas. Quizás deberías tomarte un breve descanso nutricional. No necesito un descanso, declaró Sara. Su ojo se contrajo ligeramente. Necesito que la gente respete el sistema organizativo. Pasé 3 horas implementando a Sarah. Zix se aventuró con cautela. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no fuera café? Sara abrió la boca para responder, pero hizo una pausa. Su rostro se arrugó por la concentración. ¿Qué día es? Eso es todo, anunció Royd. Los 4 ojos giraron en exasperación sincronizada. Protocolo de emergencia activado. No tenemos un protocolo de emergencia para el decano. Comenzó. Sí, tenemos. Zix interrumpió. Ya se dirigía a su casillero. Creamos uno después del gran bajón de cafeína del semestre pasado. Protocolo. Alimenta a la humana antes de que reorganice toda la enfermería. De su casillero sacaron lo que parecía ser un pequeño kit de supervivencia etiquetado para casos de hambre. Humano irritado. Rompe cristales. Tú. Hiciste un kit de comida de emergencia. Para mí, la ira de Sara pareció flaquear brevemente, reemplazada por una conmovida confusión antes de volver a la irritación. Espera. ¿Es por eso que desaparecían todos mis bocadillos? ¿Has estado almacenando mi comida? El estudiante Chen, el profesor Kabak, intervino. Su parche ahora está en modo de investigación completa. ¿Dirías que tu estado emocional actual está más influenciado por la falta de nutrición o por el descubrimiento del comportamiento bien intencionado pero potencialmente invasivo de acaparamiento de alimentos de tus colegas? Lo que acabo de decir. El cerebro de Sara aparentemente no podía decidir entre estar enojada por el robo de comida o agradecida por los preparativos de emergencia. La expresión resultante fue algo completamente nuevo para la xenobiología. Quick VTH siseó, empujando lo que parecía ser una barra de chocolate en manos de Sara antes de que inventara un nuevo procedimiento médico por despecho. La transformación que siguió se documentaría más tarde en no menos de 12 artículos de investigación. En cuanto Sara probó la barra de chocolate, el brillo peligroso en sus ojos comenzó a desvanecerse al segundo bocado. Sus hombros se relajaron al tercero. Miraba a su alrededor, a los suministros médicos reorganizados agresivamente, con una expresión de leve vergüenza. «Oh, no», gimió, con la boca aún llena de chocolate. Me enojé por completo delante de todos. No. Notable. El profesor Kabak vibraba de entusiasmo científico. La modificación conductual inmediata tras la introducción de sustento. La clara correlación entre nutrición y estabilidad emocional. Esto debe documentarse. Por favor, no documenten esto. Sara suspiró, aceptando otro refrigerio del botiquín de emergencia. Es solo un nivel bajo de azúcar en la sangre. A veces les pasa a los humanos. En realidad, no es tan interesante. Pero era demasiado tarde. El profesor ya estaba redactando una propuesta de investigación titulada Impacto nutricional en la estabilidad emocional humana. Estudio de casos sobre agresión inducida por hambre. El incidente condujo a varios cambios importantes en la academia. Primero, se instalaron puestos de comida de emergencia en toda la enfermería, cada uno claramente marcado con suministros para la estabilización humana. En caso de emergencia por hambre, segundo,
Se agregó una nueva sección al curso de xenobiología que cubre específicamente la relación entre las necesidades nutricionales humanas y su estabilidad emocional. Finalmente, la entrada de la Guía de Especies de la Academia sobre Humanos recibió una nueva actualización advirtiendo que los profesionales médicos humanos requieren una ingesta nutricional regular para mantener una estabilidad emocional óptima. Los signos de deficiencia nutricional pueden incluir, entre otros, críticas excesivas a los sistemas organizacionales, eficiencia agresiva, reorganización espontánea del inventario, amenazas para combatir conceptos abstractos, desarrollo de sistemas de archivo cada vez más complejos, reacciones emocionales a objetos inanimados, creación de nuevos protocolos médicos por despecho. Anote inmediatamente si un profesional médico humano muestra estos síntomas. Implemente el protocolo HNR, respuesta de gradiente negativo activada por hambre. Vaya. No intente razonar con ellos. No sugiera que se calmen. No les pida que expliquen su nuevo sistema organizacional. Simplemente proporcióneles la nutrición adecuada y retírese lentamente. Posteriormente se añadió una subnota. Bajo ninguna circunstancia se debe intentar separar a un humano de sus provisiones de refrigerio de emergencia. Esta acción se ha clasificado como un escenario de riesgo de categoría 1. Sí, negativo. Tuvimos que ampliar la escala de nuevo. La contribución de Sara a estos desarrollos fue mínima, ya que pasó la mayor parte de la semana siguiente fingiendo que nunca había sucedido. Sin embargo, su infame sistema de reorganización se adoptó como estándar médico, aunque nadie se atrevió a mencionarle esto. El sistema de botiquín de emergencia se extendió a otras instalaciones médicas de la galaxia, lo que llevó a una marcada disminución de los incidentes humanos relacionados con el hambre. Aunque hubo una ocasión en la Estación Espacial 7 en que se quedaron sin chocolate, pero esa es otra historia. Cuando se le pidió un comentario sobre toda la situación, Sara solo dijo: «Miren, a veces los humanos se enfadan, no es para tanto, pero si alguien toca mi nuevo sistema de organización de suministros, aprenderá exactamente lo creativos que pueden ser los profesionales médicos humanos con la aplicación de vendajes». Nadie se ha atrevido a probar esta amenaza. Nota final: 3 artículos de investigación, 2 protocolos médicos y 1. La red intergaláctica de distribución de refrigerios se estableció como resultado directo de este incidente. Sara sostiene que todos están exagerando, pero mantiene su suministro de chocolate de emergencia completamente abastecido por si acaso.